Bien, bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por la invitación a venir aquí a la iglesia. First of all, thank you for inviting me here to this church. Me había olvidado que tengo un traductor, más que un traductor, es un interruptor. More than a translator, it's an interrupter. Pero bueno, espero que entendáis lo de los que solamente habláis en inglés. I hope you understand, those of you who speak in English. Y que durante unos minutos, por favor, me prestéis atención porque lo que vayáis a escuchar os puede cambiar la vida. And for a few moments, I would like you to listen because what you're going to listen to now may change your life. Y sabrás después de escuchar por qué digo esto. And you will know after listening why I say this. Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación a venir hoy a celebrar con vosotros el aniversario y también la reforma del local de la iglesia. As I said before, thank you very much for inviting me to this celebration of the anniversary and also the renewal of the church. Y el domingo también traer la palabra del Señor en el día del culto. And on Sunday to also bring the word of the Lord to the meeting on Sunday. Voy a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en la epístola que escribió el apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. I'm going to read a verse in the Bible that's written by the Apostle Paul to the church in Rome. Y es capítulo 2, versículo 16. Romans chapter 2, verse 16. Y dice esto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Patricio quiso al principio el orden que dio, luego lo cambió, primero el vídeo y después yo hablar, por una razón. Patrick decided to change the order that we had originally thought of. First the speak, then the video. It was changed to first the video, then the speech, for one reason. Imaginaos que en vez de ver el vídeo acerca de la historia de la reforma, bueno, los años de cuando estabais en casa, iglesia y después la reforma, en vez de ver ese vídeo, if instead of watching that video where it all started in homes and then we reached this place where we are now, empiezas a ver unas imágenes que dices, eso me suena. You start to see some images that you say, this rings a bell, I know this. Y empiezas a ver imágenes y dices, uy, esto no me acordaba yo y resulta que me es muy familiar. And you see things that you think, I don't remember this, but it is quite familiar to me. Y empiezas a ver imágenes de tu vida. And you start to see images of your life. Pero no solamente momentos buenos, agradables, que te gustaría que la gente viese, que dices, esto me pongo una medallita, una chapa, porque esto es chapó. Not only good moments of my life that you would like people to see and that you can put a medal on yourself. Sino cosas que no te gustaría que nadie supiese. But things that you wouldn't like anybody to know. Cosas vergonzosas. Sinful. Shameful things. Cosas indignas. Indignant English? Unworthy. Unworthy. Okay. Perdón. Cosas que en realidad no te gustaría que nadie supiese. Things that you wouldn't like anybody to know. Y sin embargo empiezan a mostrarse en la pantalla. And imagine they are shown on the screen. Desde el momento que tienes conciencia hasta el día de hoy. From the moment you have conscience until the day of today. Algunos de la iglesia habéis visto cosas que dicen, mira, resulta que, ¿verdad? Esto que ocurrió allí, me acuerdo. Some of you have seen things on the video that you see, I remember that. Y seguro que hay cosas en tu vida, o algunas que no te gustaría recordar, y otras que dices, es verdad, me acuerdo de eso, y te da vergüenza. There's things that maybe you don't want to remember, and then there's things that you say, oh yes, I remember that. Pues bien, hay un día en el que esos secretos de tu corazón, esos secretos de tu vida, Dios los hará públicos. There is a day when those secrets of your life, those secrets in your heart, God will make them public. Y el problema no es que será hecho público delante de una multitud de personas. And the problem is not that it's going to be made public before a big crowd of people. Sino que el gran problema será que serán hechas manifiestas delante de Dios mismo. But the big problem is that they're going to be manifest in front of God himself. Lo dice aquí. En el día
habrá un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. It says it in this verse we've read that God will judge the secrets of men. Querrás negarlo, querrás rechazarlo, You will want to deny it, you will want to reject it. pero ese día llegará. No sabemos cuándo, pero ese día llegará. That day will arrive. We don't know when, but that day will arrive. La Biblia, la palabra de Dios, lo llama el juicio final. The word of God calls it the final judgment. Y fijaos en qué está basado ese juicio. And see what this judgment is based on. Dios juzgará, en ese día, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. God will judge the secrets of men according to my gospel, says the word. Ahora dice aquí, conforme a mi evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? It says according to my gospel. What does the word gospel mean? La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. The word gospel literally means good news. Así que esas imágenes que te podrían venir si pensamos nuestra vida, cada uno de nosotros nuestra vida, puestas en una pantalla, en una gran pantalla delante de Dios. So those images that you could think of your own life put on a big screen in front of God. Debajo, si pudiésemos poner un subtítulo, una frase, sería malas noticias. If we could put some kind of title or subtitle below, we would put bad news. Pero el evangelio es buenas noticias. But the gospel is good news. Ahora, ese evangelio, lo que significa esas buenas noticias es, porque dice aquí, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. But it says there, the day when God shall judge the secrets by Jesus Christ. Entonces, pensamos en Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? So we think in Jesus Christ, what did he do? Vimos su vida y su muerte. We saw his life and we saw his death. Y nos dice los evangelios, And porque the Gospels say es un resumen de su vida y de su enseñanza, it's a resume of his life and his teaching, de que él vivió la vida que nosotros deberíamos vivir that he lived a life that we should live en obediencia a la ley de Dios. in obedience to the law of God. Y también habla de su muerte And it also speaks of his death que él recibió no porque la merecía, that he received, not because he deserved it, pero murió la muerte que nosotros merecemos but he died the death that we deserve porque hemos desobedecido a Dios. because we have disobeyed God. Ahora, tal vez pienses, Now maybe you will think, yo no soy tan mala persona. I'm not such a bad person. Y piensas, bueno, antes de nada, para que veamos quién es buena o no o mala persona, Before anything else, before we see who is good and who is bad, a good person, bad person, tendemos a compararnos con lo peor de la sociedad. we tend to compare ourselves with the worst of society. Normalmente para no ser no terminar tan mal parados, terminamos no siendo tan malas personas, Normally to not have such a bad outcome, so we're not such bad people. porque nos comparamos con lo peor, entonces no somos tan malos. If we compare ourselves to the worst, then well, we're not that bad. Pero fijaos que este versículo no dice que Dios juzgará comparándonos con lo peor de la sociedad, entonces no somos tan malos. Entonces Dios no nos juzgará conforme a lo peor de la sociedad para que seamos malos. Yeah, God won't compare us to the worst of the society, so we are not so bad. Sino que dice aquí por Jesucristo y conforme al Evangelio. But it says here, through Jesus Christ and according to the gospel. Entonces nos fijamos en Jesús, que vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. And we look at the life of Jesus, who lived a life of perfect obedience to the law of God. Y murió en la cruz del Calvario recibiendo lo que el malvado, el pecador, merece. He died on the cross of Calvary, receiving what the sinner should receive. Entonces Dios no nos juzgará, no juzgará al hombre comparándolo con el malvado, sino comparándolo con su ley. God won't judge people according to other people, but according to his law. Y lo tenemos en el ejemplo de Jesucristo. Él cumplió la ley de Dios y sufrió las consecuencias de la ley quebrantada. Jesus accomplished the law of God, and he And died the course of the law, according to the course of the law.
So he lived in obedience, in complete obedience with the word of God, the law of God, and also he died the death that the sinner deserves, right? But, ahora cambio el español. Entonces, a ver por dónde iba. Sí. Cuando estés delante del Señor en el juicio, When you are in front of the Lord in the judgment, no vas a poder decir, pero mira you qué won't malo era. say, look at him, he was very bad. Sino que Dios te dirá, no, ¿qué has hecho tú con mi ley? But God will say, what have you done with my law? Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? Now, what is the law of God? ¿Los 10 mandamientos? ¿Nos suena? The Ten Commandments, does that ring a bell? ¿Alguien me puede decir alguno de los 10 mandamientos? Can someone tell me one of the Ten Commandments? ¿No tendrás dioses? ¿Perdón? Amarás a Dios. Eso es un resumen. 10 mandamientos. Decime uno. No matarás. Curioso. No matarás. Thou shalt not kill. Curious. No quiero allí... Pero normalmente vamos a no matarás. ¿No? We always tend to go to these type, thou shalt not kill. ¿Por qué elegimos un mandamiento así? Why do we choose a commandment like this? Porque normalmente no hemos matado a nadie. Because normally we don't. Entonces, claro, Anyone. no lo he cometido, ¿verdad? I haven't done it. Pero hay 10. But there are 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Thou shalt not have false gods before me. No tendrás, no tomarás el nombre de Dios en vano. You won't say the name of God in vain. No tendrás imágenes ni las adorarás. You won't have images and you won't adore them. Guardarás mi día, dice el Señor, para adorarme. You will remember my day to adore me. Honra a tu padre y a tu madre. Honor your parents. No matarás. Thou shalt not kill. No hurtarás. You won't steal. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Give false testimony against anyone else. No hurtarás. Y no codiciarás. And you won't covet. Thou shalt not covet, thou shalt not steal. Elige uno. El que piensas que dices, este lo he guardado. Try and think of one that you have accomplished. De los 10, ¿vale? El que quieras. Choose one. Ahora, no matarás. El que parece que, por un ejemplo, que claro, ¿alguna vez has deseado el mal de tu prójimo? Thou shalt not kill, but have you ever desired anything bad for anyone else? Tu vecino allí que tiene un coche que... Your neighbor who has such a car, for example. Tu jefe que te hace la vida imposible. Your boss who makes your life difficult. Etcétera, etcétera. Dios dice en su palabra que no es solo la acción, sino lo que tú deseas en tu corazón. That it is not only the action, but what you desire in your heart. Entonces, Dios dice, si tú has tenido ese pensamiento en tu corazón, God says, if you have had that thought in your heart, has querido el daño, incluso si hubiese tenido la oportunidad de tu prójimo tener una vida peor que tú. Ahí estás cometiendo estás desobedeciendo este mandato de Dios. Then you have broken this point of the law, because in your heart you've sinned against God. Right? Y a veces pensamos que esos 10 mandamientos no están conectados. And sometimes we think these 10 commandments are not connected. Pero piénsalo de esta manera. Imagínate que estás en un barranco, una cliff, Imagine you are on a cliff. Y que estás agarrado a una cuerda. And you are holding onto a rope. Y que lo que te permite no caer al barranco y morir fall down and die, es esa cuerda. Is that rope. Ahora, cogemos unas tijeras. Now, if we take some scissors, elige cualquier punto de la cuerda. Choose any point of the rope and cut it. Elige un punto cualquiera. ¿Vale? Any point. Si tú lo cortas, el resto de la cuerda
puede estar en perfecto estado, The remaining of the rope can be in perfect condition, pero has roto la cuerda. but you have broken the rope. Eso es la voluntad de Dios. That is the will of Los God. 10 mandamientos es la voluntad de Dios. No son 10 voluntades diferentes, es la voluntad de Dios. The 10 Commandments is the will of God. It's not 10 different wills of God, it's only one. Y si has quebrantado un solo mandamiento, And if you have broken only one of these commandments, incluso si lo hubieses hecho una sola vez, even if you have only done it once, y tú tienes que mirar en tu propio monitor que no ha sido así, que lo has quebrantado más de una vez, and you have to look at your own screen of your own life to see you have broken it more than once, lo que has hecho es quebrantar la ley de Dios. what you have done is break the law of God. No importa si lo has hecho una, 100 veces, 20 o una. Doesn't matter if you've done it 1, 20, or 100 times. Y Dios dice que en ese día tú y yo seremos juzgados por Jesucristo. And God says that on that day we will be judged by Jesus Christ. Es decir, no comparándote con quien pienses que es lo peor de la sociedad, So, not comparing you to whoever you think is the worst of society, sino comparado con la forma en que Jesús vivió but compared to the way that Jesus lived en obediencia perfecta a la ley de Dios in perfect obedience to the law of God, y también muriendo and also dying en el lugar del pecador, in the place of the sinner, porque él no murió porque lo merecía, because he didn't die because he deserved it, sino que murió sufriendo el castigo del pecador but he died suffering the punishment of the sinner, para que todo aquel que cree en este so evangelio, who shall believe in this gospel, es decir, las buenas noticias the good news, de que tú y yo no podemos cumplir la ley de Dios, that you and me can't accomplish the law of God, no podemos cumplir perfectamente los 10 we mandamientos, can't accomplish perfectly the 10 Commandments. por tanto merecemos el justo juicio de This Dios is why we deserve the just judgment of God y el justo castigo bajo ese juicio. and the righteous punishment under that judgment. Pero Cristo Jesús murió en la cruz Died on the cross, recibiendo lo que tú y yo merecemos. receiving what you and me deserve. Entonces Jesús, conforme a ese evangelio, Then Jesus, according to this gospel, vivió la vida que Dios requiere de ti y de mí, lived the life that God requires from you and me. y Cristo sufrió en la cruz When Christ suffered on the cross y murió and died, y recibió el castigo and received the punishment que tú y yo merecemos you and me deserve por haber quebrantado la ley for de having Dios. broken the law of God. Y por eso son buenas noticias. And this is why they are good news. Las malas noticias es que tú y yo merecemos The bad news is that you and me deserve el justo juicio y condenación de the Dios, righteous judgment and condemnation by God. pero las buenas noticias es que por medio de Jesucristo The good news is that through Jesus Christ, hay perdón, there is forgiveness, hay aceptación there is acceptance, y hay salvación there is salvation in delante de Dios. front of God. Y eso es por la fe And this is through faith en Jesucristo, in Jesus Christ, confiando, descansando en su muerte trusting and resting in His death y en su and resurrección, in His resurrection. porque cuando dice que resucitó fue para darnos vida, Because when the Bible says He resurrected, it was to give us life. y entonces nosotros, en vez de recibir lo que merecemos, que es el castigo de Dios, And then us, instead of receiving what we deserved, which is the punishment of God, lo recibió Jesús, Jesus received it. para que por la fe en Él, ¿Para qué? para que por la fe en Él, So through faith in Him, nosotros recibamos we receive lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, what Jesus, the Son of God, es digno de recibir. is worthy of receiving. Es decir, la aceptación delante de Dios, The acceptance in front of God, perdón de pecados forgiveness of sins, y vida eterna. and eternal life. Ahora, antes de terminar, Now, before I finish, para que te pueda ilustrar so we can illustrate for you better la diferencia entre creer en el Señor Jesucristo between believing y in ser salvo Lord Jesus Christ and being saved, o no creer en Él or not believing in y Him no ser salvo. and not be saved. Había una vez
un hombre que se acercó al Señor Jesucristo. There was once a man who came to the Lord Jesus Lo Christ. tenemos en los evangelios. We have it in the Gospels. No voy a dar todos los detalles, I won't give all the details, pero después de esa conversación el Señor le dijo estas palabras a este hombre. but after that conversation, the Lord said these words to this man: No estás lejos del reino de Dios. "You are not far from the kingdom of God." Y la razón por la que le dijo eso And the reason why he said this es porque este hombre empezó a is comprender that this man started to understand lo que Dios demanda en su ley, what God demands in His law, que no es solamente algo which externo is not something external y superfluo, and superfluous, sino recibir a Cristo en su to corazón receive Jesus Christ in his heart conforme al Evangelio. according to the gospel. Es decir, cómo él murió, cómo él vivió en perfecta obediencia a Dios As he lived in perfect obedience to God, y cómo murió para que nosotros recibamos vida en él, and how he died so we can receive life in him, porque él recibió el castigo que nosotros merecemos. because he received the punishment we deserve. Entonces, ¿cómo te puedo yo ilustrar el hecho de How can I illustrate this fact for you? la gran diferencia entre estar cerca del reino de The Dios, great difference between being close to the kingdom of God pero no estar en el reino de but Dios? not being inside the kingdom of God. Porque estar en el reino de Dios, para estar en el reino de Because Dios, to be in the kingdom of God, debes arrepentirte de tus pecados, es decir, pedir perdón a Dios, you must repent from your sins, which is ask forgiveness to God, recibir a Jesús en tu corazón y creer en Él receive Jesus Christ in your heart and believe in him como tu Señor y Salvador personal. as your Lord and Savior in a personal way. Lo voy a ilustrar de esta manera. I'll illustrate it in this way. Hoy Patricio me ha llevado allí a donde está allí este crucero. ¿Qué parte era esta? El puerto de Palma, ¿no? Today Patrick took me to the port of Palma, Y ves allí estos cruceros, ¿no? Enormes. and you see these huge cruise liners. Cuando estás en España vas a Palma de Mallorca para ese crucero. Cuando estás en Palma de Mallorca, ¿dónde vas con ese crucero? Yo no sé si es que luego van por la parte mediterránea, supongo, ¿no? Bueno, esto era para los no pasa nada. Imagínate, ¿vale? Que vas en este crucero Imagine you go in this cruise liner y te pasa lo del Titanic. and you have the same situation as the Titanic. Espero que la hayáis visto, voy a hacer un poco de spoiler. Si alguno quiere detalles, I'll spoil the film a bit if you haven't seen it, but if you want details, puedes preguntar a mi hija. you can ask my daughter. Seguro que la ha visto 20 veces, como dicen los jóvenes, literal. She's probably seen it literally 20 times. Yo no sé qué tiene Leonardo DiCaprio cuando era de joven, pero ahí lo tienes. Imagínate que vas en este crucero. Imagine you're in this cruise liner. Estás en el medio del mar You're in the middle of the sea. y da lo mismo. Tal vez dices, ay, es que no sé nadar, ya tienes un problema. If you don't know how to swim, you already have a problem. Y si sabes nadar, también tienes un problema. And if you can't swim, you also have a problem. ¿Sabéis por qué? Do you know why? ¿Qué le pasa a Leonardo DiCaprio cuando el barco empieza a hundirse? What happens to DiCaprio when the boat starts to sink? ¿Verdad? The undertow pulls him down. Le lleva al fondo del mar por la fuerza de la succión. Ya lo he dicho. Ah, vale. Entonces da lo mismo. Pero aquí la situación. But here's the situation. Mientras que el barco se está hundiendo, While the boat is sinking, no muy lejos de ti ves un chaleco salvavidas. not far from you, you see a life jacket. No está muy lejos, pero tampoco está tan cerca. It's not far from you, but it's not that close either. Entonces, claro, te entiendes que eso es la salvación de tu vida. Now you understand that is the salvation of your life. Entonces te echas para atrás Now you go back a bit. para coger carrerilla. You try and get, no sé cómo es carrerilla. Just to get To get an impulse. Ajá. Y entonces empiezas a correr y justo cuando llegas al borde del barco, saltas You start to run, and just when you get to the edge of the boat, you jump con todas tus fuerzas with all your strength. y de repente te agarras Te agarras al salvavidas. Hold on to the life jacket. Ahora, aunque no sepas nadar, Now, even though you can't swim, aunque el barco empiece a hundirse
ella esa fuerza de succión, Now, even though the boat starts to sink and that undertow is strong, ya no importa, it's not important porque ya tienes el salvavidas. because you have the life jacket. Te va a mantener a It flote, will keep you afloat y por tanto no vas a perecer en el fondo del and you océano. won't go to the bottom of the ocean. Esto aplicado a lo que estamos viendo, This, applied to what we are seeing, no importa lo gran pecador que seas, it doesn't matter how big a sinner you are, o el mucho conocimiento que tengas acerca de la ley de Dios, o de la Biblia, how much knowledge you have of the law of God and the Bible. como hemos visto, tal vez no sepas nadar o sepas nadar. Maybe you can swim, maybe you can't swim. Pero el problema está allí. Eres un pecador, somos pecadores, But the problem is we are sinners, merecemos la condenación de Dios we deserve the condemnation of y God, solo hay salvación en Jesucristo. and it is only salvation in Jesus Lo Christ. dice claramente en la Biblia, The Bible says it very clear, porque no hay otro nombre because there is no other name bajo el cielo, under heaven, under heaven en el cual poder ser salvos. in whom you can be saved. Entonces, si crees en ese Jesucristo, serás salvo. If you believe in this Jesus Christ, you will be saved. Pero hay una segunda, hay otra cara de la historia que he contado. There is another side of this story which I've El said. mismo crucero. The same cruise liner, Tú estás allí, you are there, el barco empieza a the hundirse, boat starts to sink, las mismas leyes de la gravedad se the aplican, same laws of gravity are applied, y entonces tú ves el salvavidas, you see the life jacket, te echas para atrás, you go backwards, empiezas a you correr, start to run, saltas en el borde del you barco, jump on the edge of the boat, pero en vez de agarrarlo, instead of holding onto it, fallas. you fail. Has estado, no a esto, a esto, You have been very a close esto de agarrarlo. of getting hold of it. Estabas tan cerca, You were so close, tan cerca, so close, que prácticamente lo has tocado. that you have practically touched it. Pero te das cuenta, But do you realize? cerca, Close, y estar muy cerca, being very close, no es suficiente. is not enough. Has estado muy cerca de agarrar el chaleco You have salvavidas, been very close to get hold of the life jacket, pero no lo has agarrado. but you haven't got onto it. You didn't get hold of it. Y ya sabemos el final de la historia. And we know the end of the story. Esta noche, Tonight, muy brevemente, very briefly, has escuchado el Evangelio, you have heard the gospel, las buenas noticias the good news de la salvación en of Jesucristo salvation in Jesus Christ, a través de su muerte, perdón, a través de su vida, His life, su muerte, His death, su His resurrección, resurrection, para que todo aquel que en él so cree who shall believe in Him no se pierda, is Should not not be perished. lost, shall not perish, sino que tenga vida eterna. but may have eternal life. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, But if you believe in the Lord Jesus Él Christ, promete, He promises te promete, en esta misma noche, in this night, tonight, tener perdón de to pecados have forgiveness of sins y vida eterna. and eternal life. Y eso significa And this means estar to en be in el reino de the Dios. kingdom of God. Pero mientras que estés sin Cristo en tu vida, While you are without Christ in your life, mientras no confíes en Él como tu Señor y while you Salvador, don't trust in Him as your Lord and Savior, podrías estar muy cerca del reino de Dios. you could be very close to the kingdom of God, Escuchar el Evangelio muchas veces, listen to the gospel many times, tener la Biblia en las manos, have en the tus manos, Bible in your hands, venir a la iglesia come to church donde se enseña la Biblia, where the Bible is taught, tener amigos que creen en Jesús. friends that believe in Jesus. Ahora va a dar su testimonio una hermana Now, a sister's going to give her y lo vas a testimony, escuchar en qué consiste esto de recibir a Cristo y creer en and you Él. are going to listen to what it is this of receiving Y otras Christ. muchas cosas And lots of other things que te pueden dejar muy cerca del reino de Dios por este conocimiento, that can put you very close to the kingdom of God due to this knowledge. por estas relaciones con creyentes For these relationships with belief la Biblia. and for having certain knowledge of the Bible. Pero esas cosas But those things que te acercan al reino de Dios that bring you close to the kingdom of God no son suficientes. are not enough. Lo único que es The suficiente, only thing which is sufficient, que satisface a that Dios, satisfies God, que satisface la ley de Dios, that satisfies the law of God, es una de dos. is one or the other.
O tú recibes el castigo por tus pecados, or you receive the punishment for your sins, o confías en aquel que recibió el castigo por el pecador. or you trust who received the punishment for the sinner. Y ese es el Señor Jesucristo. And that is the Lord Jesus Christ. Por tanto, con esto termino. So, and with this I finish. Cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus y Christ, serás salvo. and you will be saved. Pasarás de estar cerca You will del reino de Dios be very close to the kingdom of a God, estar en el reino de Dios. to be in the kingdom of God, Disfrutar del perdón de Dios enjoy the forgiveness of God, y de su presencia en tu corazón presence in your heart por su Espíritu Santo. by His Holy Spirit. No te engañes. Don't deceive yourself. Un día One day, Dios juzgará God will judge a todo el mundo everybody por Jesucristo, through Jesus Christ. y en ese día se revelará todo lo que de tu pensamiento y tu On that day, corazón. all thought of your heart will be revealed. Pero aquí las buenas noticias, But here are the good el news, Evangelio. the gospel. Porque si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, If you believe in the Lord Jesus Christ en as your Savior, ese día on that day, también dice la Biblia, la palabra de the Bible Dios, also says the word of God, que Jesús se levantará that Jesus will stand up como abogado de su pueblo, as a defensor of his, as lawyer of his people, como aquel que murió en el lugar de los creyentes, as the one who died in the place of the believers, y dirá: Padre, and he will say, Father, yo he muerto por él, I died for him, he muerto por ella, I died for her, yo he recibido lo que él merecía. received the punishment he or she Lo que- deserved. Entonces, en ese día On that tendrás day, gran gozo. You will have great joy, Y no tienes que esperar para ese día. and you don't have to wait for that day. Dice las Escrituras que un pecador que se arrepiente hoy, Scriptures say that one sinner that repents today, hay gran gozo en el cielo, there's great joy in heaven con los ángeles. with the angels. Hay gran gozo entre los creyentes al ver un pecador que se arrepiente y Great es salvo. joy amongst believers to see a sinner repenting, Y tú mismo, and you o tú misma, yourself tendrás gran gozo en tu will corazón have great joy in your heart por saber, por las promesas de Dios en su palabra, by knowing by the promises of God in His Word que tus pecados habrán sido that perdonados, your sins have been forgiven, que recibes vida eterna that you receive eternal life solamente en Jesucristo como tu Señor y Salvador. only in Jesus Christ as your Lord and Savior. Por la fe, By faith, pidiendo a Dios perdón por tus pecados, asking God forgiveness for your sins. y espero que así sea, y es la oración de todos los que ya hemos creído en Cristo, And I hope this is so, and it's the prayer of all of those who have already believed in Christ, que será también en tu caso. which will be also in your case. Muchas gracias por la atención que me habéis prestado. Thank you for listening.